Y a continuación se abordará el tema zonificación del nogal en el sur de Chile, análisis actual y futuro. Esta charla estará a cargo de Luis Morales, quien es doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Actualmente trabaja como investigador y docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Lidera además el Laboratorio de Investigación en Ciencias Ambientales LARES. Es investigador del proyecto de sostenibilidad del nogal del programa PETEC Centro Fruticultura Sur. Bienvenido, Luis. Buenas tardes. Eh, voy a hablar sobre el cultivo del nogal en la zona centro-sur de Chile y mediante un análisis actual y futuro, ¿no? Un análisis basado en tecnologías de sistemas de información geográfica. Bien, cuando uno desea hacer una zonificación de cultivo, en realidad lo que uno busca plenamente es poder contar con áreas homogéneas que tengan la misma capacidad de producción para un determinado huerto, un cultivo, etc. De tal forma que estas zonas garanticen en cierta forma eh, la correcta elección para ese cultivo específico. Y esta aproximación está basada en general en un concepto que es bastante antiguo, que es que un territorio tiene una potencialidad, es idóneo para cierto tipo de cultivos. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se persigue al generar una zonificación eh, de este tipo. Tradicionalmente, una zonificación requiere varias etapas. Yo he clasificado en tres, que es una clasificación agrotopoclimática, digamos, en el fondo poder contar con las variables agrometeorológicas a una resolución apropiada para la escala de trabajo agrícola. En este caso nosotros hemos elegido una escala de datos de 90 metros. Quiere decir esto que cada 90 metros vamos a tener un dato de una variable agrometeorológica. Con esos datos, uno posteriormente hace una zonificación, es decir, busca estas áreas homogéneas de productividad. ¿Y apoyado en qué? Fundamentalmente en los requerimientos de los cultivos. Requerimientos que pueden ser de tipo edáfico, climático, etc. Bien, desde el punto de vista clásico, cuando hacemos agrotopoclimatología, lo que hacemos es calcular matrices de datos. Entonces, estas matrices de datos están basadas en el concepto de clima, que es un concepto bastante, metodológicamente hablando, bastante matemático, porque en realidad cuando uno habla de un clima, habla de una condición promedio de las variables meteorológicas o agrometeorológicas en un lugar con un periodo de 30 años. Y aquí podemos identificar varios tipos de clima. Yo he hecho esta clasificación, que es una clasificación genérica, de macroclima, que son los llamados climas de Köppen. Después, este clima es un clima en realidad muy global, muy grande. Entonces después bajamos a una escala más pequeña, que es la escala de mesoclima, que es un clima, por decir, regional, a nivel de una región o de una comuna. Seguimos bajando y llegamos al clima más local, más a nivel de predio, que es el topoclima. Y finalmente el microclima, que es el clima que hay al interior de un cultivo, cosa que no vamos a discutir el día de hoy. Bien, les presento los climas de Köppen. A la izquierda ven los climas de Köppen del mundo y en una ampliación de los climas de Köppen para Sudamérica. Esta es una clasificación también llamada de Köppen-Geiger-Müller. Y están los distintos tipos de clima, macroclima, que se encuentran en Sudamérica. Ahora, entre ellos está Chile, si ustedes pueden ver, hay muy pocos tipos de clima. Bien, posteriormente se han hecho otras clasificaciones más finas, como la que ha hecho el Instituto Geográfico Militar o otros autores, y dentro de estas clasificaciones igual destacan una mejora, un poquito más detalle respecto a estos climas más
más globales. Sin embargo, todavía estamos a nivel de una región. ¿Eh? Bien, desde el punto de vista entonces del agrotopoclima, del clima de nivel de predio, tenemos lo siguiente. Y para poder estar claros los conceptos, vamos a definir el topoclima como el clima que es el resultado de varios factores. En este caso, todos los factores son del lugar, de donde está ubicado el predio, si está rodeado por montañas, si está cerca del mar o de un lago, si tiene una cierta topografía, si hay ríos que lo atraviesan, si tiene una cierta geología, un cierto tipo de suelo, o hay vegetación en los alrededores que hace que este lugar tenga características únicas de un clima, y es lo que llamamos nosotros topoclima, es decir, un clima muy local que está muy fuertemente influenciado por el territorio que está alrededor de él, ¿eh? En este caso la fisiografía, ¿eh? La topografía, la forma del relieve. Bien, entonces, por lo tanto, desde el punto de vista matemático, recuérdense que la OMM, la Organización Mundial de la Salud, define el clima desde el punto de vista matemático como un promedio de 30 años. En este caso, el topoclima lo vamos a definir como una función que no conocemos, sin embargo, esa función tiene todas las características del predio y sus alrededores, su localización, su altura, su distancia al mar, su distancia al pie de monte, por ejemplo, si hay alguna cordillera o algún cerro grande cerca, la geoforma, la geomorfología del terreno. Pero esta función es una función un poco desconocida, no la conocemos aún. Bien, voy a hacer el siguiente, voy a mostrar la siguiente diapositiva, hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, para ver cómo se calcula un topoclima finalmente, una variable topoclimática. Tenemos las observaciones de las estaciones meteorológicas. En este caso es precipitación. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos o generamos un algoritmo que nos permita tener la distribución espacial de esta variable. En este caso, que está hecha con una resolución espacial de 36 kilómetros. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros calculamos un dato cada 36 kilómetros. Y finalmente, esa misma, por llamarlo así, interpolación de datos, hecha a una resolución de 4 kilómetros. Como vemos, el nivel de detalle es mucho más grande. Sin embargo, uno puede ir más allá. Por ejemplo, lo que mostramos acá, pasar de una resolución, por ejemplo, aquí ven esa pelotita roja, de una resolución de 10 kilómetros para la región del Maule a una, a una resolución espacial de 1 kilómetro. Una resolución muy fina, pero todavía no suficiente para llegar al nivel de predio. Aquí tenemos este paso. Entonces, más aún, si llegamos a una resolución de 100 metros, es decir, un dato cada 100 metros. Ahora, esto se logra mediante modelos topoclimáticos y hay en la literatura muchos tipos de modelos topoclimáticos, muchos, digamos, aproximaciones. Desde aproximaciones simples de una interpolación muy simple hasta modelos que son de cambio de escala, de reducción de escala. Bien, pero ¿qué problemas tenemos en Chile? Tenemos una red de estación meteorológica. Yo solamente voy a mostrar la RAN, que es la red agrometeorológica nacional. Si uno ve las estaciones, pareciera ser que hay bastante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Calculamos la densidad de estaciones. Y si ustedes se fijan, la densidad de estaciones es muy baja. Es bastante baja. Solamente es alta en esta zona, región metropolitana, un poquito a la sexta, séptima, y nada más. Y el resto del país tiene una densidad de estaciones bastante más baja. Por lo tanto, uno de los problemas que hay es que la densidad de estaciones no es apropiada para hacer una topoclimatología apropiada. Sin embargo, este hecho no es impedimento para poder hacerlo. Aquí hay un zoom de esta red de estaciones meteorológicas. Ahora, si uno recurre a la historia climática del país, uno puede recopilar
1.479 estaciones en todo Chile, ¿eh? Desde el año 1900 hasta el año 2000 aproximadamente. Y por lo tanto, de esta manera aumenta considerablemente la densidad de estaciones, cosa que nosotros lo aprovechamos para poder construir el topoclima de alguna. Ahora, si nosotros vemos la literatura, hay muchos trabajos hechos en esto, en zonificación agroclimática, ¿eh? Desde trabajos muy antiguos hasta trabajos muy nuevos. ¿Eh? Así que hay mucha literatura, todo de muy buena calidad. Entonces, les voy a mostrar los resultados de esta función, que es una función desconocida para ustedes, conocida para nosotros como una función matemática muy compleja. Y tenemos aquí cómo se distribuye la precipitación anual en la región metropolitana y la quinta región, la del Paraíso, los grados día, la probabilidad de heladas de primavera, la evapotranspiración de enero, la evapotranspiración más bien potencial, no de referencia. Y aquí llegamos a un nivel de predio. Esto es bastante interesante porque el nivel de predio me va a permitir a mí el poder mejorar la interpretación de las variables al interior del predio. Bien, ahora sí pasamos a decir lo siguiente. Nosotros tenemos para cada variable agrometeorológica, por ejemplo, precipitación, temperatura, horas de frío, días grados, etcétera, pasamos a cada una de las variables y tenemos, por lo tanto, un mapa digital para cada variable. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí observamos una línea roja, que es este píxel que está acá, y podemos obtener para cada píxel una variable distinta. Y con eso podemos formar un vector de propiedades, es decir, una suerte de tabla que me va a mostrar para ese punto todas las propiedades que él posee. Propiedades de temperatura, de precipitación, de humedad relativa, de velocidad del viento, etcétera, evapotranspiración. Y podemos hacer una agrupación, que es lo que son los distritos agroclimáticos, una agrupación, donde esa agrupación va a mostrar zonas homogéneas por clima, por agroclima. Bueno, yo les voy a mostrar a modo de ejemplo el trabajo hecho por un profesor de nuestra universidad, Fernando Santibáñez, del año 93 a lo que él publicó el año 2017, había una mejora bastante considerable en cuanto a la definición de los agroclimas, pero también al número de ellos. Bien, si nosotros comparamos este trabajo con una resolución mucho menor, vemos que hay unos pocos agroclimas, por ejemplo, aquí en La Calera, otro aquí en Limache, Yayay, ¿eh? Este agroclima Carén. Y si nosotros hilamos mucho más fino, vamos a topoclima, nos vamos a encontrar con una mayor cantidad de climas, de topoclimas al interior de estos distritos agroclimáticos, ¿no? Voy a hacer un zoom y aquí podemos ver los mismos topoclimas y otro zoom y le superponemos por detrás una imagen de satélite y le superponemos los distritos y podemos ver que efectivamente un topoclima responde a un clima mucho más pequeño, un clima más local, ¿no? Que puede llegar incluso a ser mucho más útil para un predio agrícola. Ahora, a modo de ejemplo, les mostramos este trabajo que nosotros hicimos hace algún tiempo atrás, las áreas homogéneas para un predio cerca de Pelarco, ¿eh? Y fíjense que a esta resolución de 90 metros es posible ya definir topoclimas al interior de cada predio, ¿eh? Lugares. Y, ojo, estos topoclimas en general lo que tienen son propiedades que lo hacen ser más apropiado para cierto tipo de cultivos, de huertos también. Bien, en relación a un proyecto que tenemos en la facultad, tuvimos que específicamente para Nogal rehacer algunos distritos climáticos. Voy a mostrar aquí en la región del Maule, Ñuble y la región del Biobío. Bueno, finalmente la región de la Araucanía. Entonces lo que tenemos aquí, tenemos mesoclimas que van a poder generar
o nos van a poder ayudar para poder generar distritos para un cultivo como es el nogal, para un huerto. Bien, aquí tenemos la zona completa desde la región del Maule hasta la región de la Araucanía, ¿no? Y estos distritos mesoclimáticos o mesoagroclimáticos tienen su base de datos asociada. Bien, hablemos ahora cómo podemos zonificar, ¿no? Y la forma de hacerlo es modelando el comportamiento de una especie en un territorio. Bueno, vamos a referirnos a lo siguiente. Un modelo no es más que una herramienta, ojo, no es más que una herramienta, ¿ah? Y tenemos tantos modelos y vamos a tener tantos resultados. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que nosotros tener cuidado es que el modelo nos permite responder ciertas preguntas, pero no es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque el modelo es una simplificación, es una representación aproximada de la realidad, una visión parcial. Ahora, es decir, un modelo se construye para poder hacer cálculos. En este caso, se construye para poder ver cómo se adapta un cultivo en un territorio. Por lo tanto, este cultivo tiene que ser predictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros conocemos, por ejemplo, un lugar donde tengo un cultivo exitoso de nogal, este modelo me va a permitir o entregar otros lugares donde podría tener exactamente la misma probabilidad de éxito. O un modelo basado en modelos de cultivo donde puedo tener el rendimiento inclusive. Bueno, a esto me refería con que el modelo es una aproximación. Este es el modelo, yo exageré aquí, puse una caricatura de Elvis Presley. Ahora, nadie me va a negar que este no es Elvis Presley, es lo mismo que los modelos. Un modelo me puede dar un resultado, sin embargo puede que no sea la verdad absoluta, le falte algo. ¿Por qué? Porque el modelo es en sí una visión simplificada. Eso significa que podrían haber, comparado con la realidad, buenos modelos y modelos considerados como malos que, a pesar de que nos dan una aproximación a una zonificación, por ejemplo, eh, todavía no son lo suficientemente robustos para usar. En este caso también está este ejemplo, un modelo de una ciudad a la realidad, pasando por este Google Earth que nos da la realidad, una realidad con más detalle y finalmente el nivel de calle. Entonces, por lo tanto, entre el modelo y la realidad hay una cierta diferencia. O sea, los modelos también tienen limitaciones basadas en las hipótesis con que se hicieron. Bien, nosotros vamos a utilizar un modelo muy práctico, son los modelos de distribución, de modelación de distribución territorial de especies. ¿Por qué? Porque estos modelos permiten identificar los sitios adecuados para la supervivencia de las poblaciones de una especie por medio de una identificación de los requerimientos ambientales que esta especie posee. Así que esos son los modelos que nosotros vamos a usar, que más bien son un complemento a los modelos que ya existen. La pregunta es cuál modelo usar. Mire, atrás hay una larga lista de modelos, hay muchos más. ¿Cuál modelo usar? Bueno, la respuesta la encontré un día en el McDonald's, que había un letrerito cuando a la entrada, hace muchos años, que decía: ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que los modelos, cada uno de los modelos que corra, si yo corro 100 modelos, podría obtener 100 resultados. Cada uno de esos resultados tiene algo de verdad. Entonces, desde el punto de vista matemático, lo que se hace es un ensemble de modelos. Se toman estos modelos y se unen en uno solo, tratando de extraer el aporte de cada uno de ellos para una mejor predicción. Entonces, nosotros tenemos variables ambientales, que pueden ser de clima, suelo o de otras. Datos de entrenamiento, que pueden ser presencias de huertos de nogal. Y entran a estos modelos. Con estos modelos, estos N modelos, tenemos N resultados. Se verifica antes la performance, qué tan bueno fue el resultado. Si son muy malos, se vuelve a entrar a este sistema cambiando las hipótesis y finalmente, cuando este sistema ya funciona, podemos hacer un ensemble de estos datos. Bien, esta performance se calcula con datos de validación. ¿Qué quiere decir esto? El 75% de los datos se ocupa para entrenar el modelo. Estos son modelos basados en inteligencia artificial, en lenguajes de aprendizaje de máquina. Y finalmente un 25% para validación. Entonces, cuando convergen adecuadamente estos algoritmos, finalmente tenemos el ensemble más adecuado. Bien, ¿cuál es el problema?
El problema es básicamente que el clima está cambiando. Eso es básicamente eso es un hecho, ¿no? Es irrefutable. Entonces, como el clima cambia, la pregunta que nosotros podemos hacer, ¿qué le va a pasar a los cultivos? ¿Ah? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a ocurrir? Entonces, nuestros países invierten gran cantidad de dinero para poder evaluar los impactos del cambio climático. Evaluar los impactos del cambio climático. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo el cambio climático va a afectar la adaptabilidad de los cultivos? ¿Cómo? Y la pregunta la podemos responder afortunadamente con este tipo de modelo, ¿no? Entonces, todos los autores, incluso nosotros pensamos que se estarían creando con el cambio climático condiciones favorables donde antes no las habían. Por ejemplo, que la fruticultura se está corriendo hacia el sur y ahora efectivamente sí tenemos la capacidad para conocer dónde estas especies se van a adaptar. Por ejemplo, los cambios de las temperaturas máxima, mínima y media las podemos modelar. Ahora, los modelos de cambio climático igual son complejos, ¿no? Y con estas modelaciones podemos calcular cómo la especie de estudio se podría adaptar de una forma distinta en el territorio. Vamos a la zonificación del nogal. ¿Qué preguntas puedo responder? ¿Dónde puedo encontrar el clima actual de mi territorio en el futuro? ¿Dónde? ¿Dónde va a estar donde yo actualmente tengo los huertos? ¿Qué tanto me tengo que correr hacia el sur? ¿Eh? O la otra pregunta, ¿dónde puedo encontrar el clima futuro de mi territorio en el país hoy? O hoy. Entonces, o ambas. Entonces, estas preguntas uno se las puede responder. ¿Y cómo se hace eso? Conociendo el desempeño de una especie. Por ejemplo, aquí tenemos una curva de desempeño, cómo se comporta la especie o cómo se desempeña. Va a haber unas zonas óptimas, van a haber zonas de estrés, zonas de intolerancia donde va a morir la especie, ¿eh? Entonces, por lo tanto, esta zona óptima es la que queremos buscar, ¿eh? Y la curva nos va a decir, por ejemplo, qué tan óptima es la zona que nosotros podemos encontrar. Ahora, tenemos tantas curvas de respuesta de una especie como variables meteorológicas y de suelo hay. Por ejemplo, aquí tenemos la curva de esta idoneidad para que un territorio acepte una especie de temperatura y de precipitación. Ahora, si yo uno estas dos curvas de alguna manera, voy a poder tener esta idoneidad que ando buscando, esta suitability. ¿De dónde puedo sacar estos valores de estas curvas? De básicamente estudios actuales y futuros, ¿eh? Aquí estoy mostrando uno de finales de los 80 de Siren, otro también de Siren donde están las características de el nogal, los requerimientos de suelo y clima del nogal. Bien, entonces yo saqué solo dos, la temperatura y la precipitación, y aquí está nuestro nogal, y yo con estas curvas de respuesta y un software gratuito proporcionado por la FAO, yo puedo tener que ese EcoCrop, puedo tener cómo el nogal se va a comportar en el futuro y cómo se comporta actualmente. Para la cereza también lo puedo hacer, solamente lo muestro como un ejemplo. Bien, finalmente, ¿cómo yo puedo zonificar? Existen dos formas de zonificar. Una, utilizando análisis multicriterio, donde hago información climática, requerimientos del cultivo, información de suelo, uno toda esta información y puedo tener la aptitud productiva del cultivo. De ellos tenemos estos ejemplos realizados por Rodrigo Casanga en la quinta región, en la sexta región por el mismo Rodrigo Casanga, y esta es su foto, por un trabajo hecho por Siren, la situación actual, la línea base, y la situación futura de la zonificación del nogal al 2030, y por Horacio Merlet, este trabajo que hizo en la Araucanía de la misma forma, los requerimientos como edafo climático. Bien, nosotros estamos por los modelos de nicho, no por los de análisis multicriterio y por los modelos de cultivo. No porque sean mejores, sino porque es información complementaria, ¿eh? Entonces, este nos permitiría generar el diseño de estrategias de adaptación. Bien, aquí tenemos un modelo que es el que nosotros tenemos que, por ahora,
se corre 8 modelos, pero en realidad corre 10, ¿ah? Y con esto podemos hacer estos mapas de consenso. Por ejemplo, aquí tenemos la muestra de algún cultivo, de lo que entregan varios modelos, TGLM, Maxen, Random Forest, Super Vector Machine, y los ensembles de todos estos modelos. Es decir, algo así como los promedios de todos estos modelos. Bien, ¿qué es lo que necesita para correr estos modelos? Bueno, datos de presencia y variables ambientales. Usamos algunos o varios modelos de probabilidad y finalmente cuantificamos el error con estadísticos específicos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, los datos de huertos del nogal de todo el mundo, los datos de Chile, que tienen mucho mayor densidad de los huertos que hay en la zona de estudio. Y finalmente lo que se hace, se corre este modelo y observen, tenemos el mapa de distribución de la probabilidad de establecimiento a nivel mundial, ¿ah? Del nogal, pero en secano. Si lo queremos en riego, aquí lo tenemos. Fíjese que aumenta la idoneidad del territorio, es decir, el territorio se vuelve más idóneo cuando usamos riego. Ahora, si vamos al área de estudio, tenemos que esta es la actitud actual del territorio, desde muy apta hasta no apta, que no se ve acá abajo. Tenemos al 2050 y al 2070. Como ven, efectivamente, en secano, este cultivo está bastante restringido, pero todavía va a conservar una suitability interesante. Y lo que es notorio es que a pesar de que ahora existe en la Araucanía suitability, esta se va a extender más hacia el sur, ¿no? Que eso es algo bastante interesante. Ahora, si lo hacemos para riego, ya ahí la situación cambia notablemente, ¿no? Y efectivamente ahí tenemos más opciones de poder eh, establecer huertos de nogal. Ahora, si yo me acuerdo del EcoCrop, estos modelos lo que nos permiten es reconstruir las curvas estas de desempeño de los cultivos, ¿no? Para poder aplicar otros modelos, ¿no? Poder con estas curvas de desempeño por cada variable correr nuevamente este modelo EcoCrop. Bien, finalmente de las reflexiones, eh, estos resultados concluyen que este método que nosotros hemos desarrollado es un complementario a los ya existentes, ¿no? Por lo tanto, es bueno usarlo pensando que para tomar decisiones respecto al establecimiento de nuevos huertos es una información adicional más para poder obtenerlo. Bien, considerando los trabajos que hay sobre este tipo, en el país en este caso son escasos, son escasos. Y normalmente uno no tiene acceso a la información, a la información que uno puede manejar. Entonces, por lo tanto, este tipo de aproximaciones que generan datos que son posibles de conseguirse, en la misma universidad es posible conseguirse estos datos, pueden ser usados como base para la toma de decisiones o también para poder aplicarlo en futuras investigaciones científicas, sobre todo asociado a la validación. Bien, agradezco mucho esta invitación a Agroplan Ñuble y muchas gracias.